es el brillo de mis ojos. Agregamos mucho y de una manera muy especial al grupo que nos acompaña hoy del Logo Hub. Para nosotros es un placer, ¿verdad?, tenerles entre nosotros. Ellos estuvieron ya esta mañana dando el callo con infinidad de problemas, con muchísimos avatares, ya que no había un traductor, diríamos, muy afinado. Y el pobre Abel hizo todo lo que pudo, ¿verdad? Y gracias por el esfuerzo que hicieron, pero pudieron compartir con los niños en el barrio, arrancas y rebancas, como solemos decir, pero lo hicieron y fue de mucha bendición, yo creo que sí, ¿verdad? Cuando ese primer contacto, no solo con los niños, sino también con los padres, madres de algunos de ellos que los conocen durante muchos años. Así que, la voluntad del Señor, no sé si ellos u otro grupo vendrán el próximo domingo, no sé si volverán a repetir o si por lo mal que les hemos tratado ya no quieren venir más, pero vamos a procurar que el próximo domingo estén de nuevo, ¿verdad?, trabajando por la mañana con los niños, al igual que hoy, y por la tarde acompañándonos. Ellos tendrán su parte, su ministerio, al final. Después tomaremos los símbolos y le daremos paso a ellos, que traen algún drama, traen alguna otra cosa. Estamos esperando que llegue el ordenador, o el dueño del ordenador con el ordenador, pero no sé qué ha pasado, que se están atrasando, pero de todos modos buscaremos otra alternativa. Bueno, ayer pudimos disfrutar, muchos de los que estamos aquí pudimos disfrutar de un evento peculiar, un evento un tanto especial, ¿verdad? Se llama, o se llamaba, o se llama dentro de la estructura del Logo Hub, se llama Noche de Esperanza, o Hope Night, ¿verdad? Y ¿cuántos de los que estaban aquí presentes estuvieron ahí? A ver, pues un buen número, ¿verdad? Pudimos disfrutar de ese evento y yo creo, ¿verdad?, que muchas personas que estaban alrededor pues también pudieron disfrutar del mismo, ¿no? Lo importante es cómo observaban la gente lo que estaba pasando. ¿Cuál era la forma de verlo? Yo creo que eso es muy interesante y muy importante, ¿verdad? Porque todos sabemos, ¿verdad?, que no es lo mismo mirar que ver, ¿cierto? A veces miramos, pero es una mirada lánguida, es una mirada sin interés ninguno, y es funciona un poco como aquello que el Señor decía, que el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? A veces simplemente escuchamos y a veces no escuchamos, sino simplemente, en fin, cuántas cosas pasan y cuántas veces se repite esa historia en nuestra vida, ¿verdad? La mirada y la manera en la que miramos es importantísima. Es algo que yo creo fundamental en nuestra propia vida. ¿Cómo miramos a la persona que está a nuestro lado? ¿Cómo miramos a la persona que está junto a nosotros? ¿Cómo miramos, verdad, tantísimas cosas? ¿Con qué intensidad lo hacemos? ¿Estamos realmente viendo la necesidad, viendo al individuo? ¿Cómo se nota eso o no se nota? ¿Ustedes qué opinan? Si usted intenta captar la atención de alguien y desea que esa persona, ¿verdad?, realmente esté mirándola, que esté observándola, que a veces percibimos que esa persona está dirigiendo su mirada a nosotros, pero realmente no me está mirando, no me está viendo. Está simplemente por educación dirigiendo sus ojos, pero no está realmente poniendo atención a lo que estamos diciendo. Yo creo que eso es algo que debemos también de trabajar en el área interpersonal, ¿verdad? Porque necesitamos fijar nuestros ojos en el individuo cuando realmente lo requiere. De esas cosas vamos a hablar hoy, pero claro, de un aspecto, diríamos, relacionado con Dios, con uno mismo y con los demás. El pasaje que vamos a ver, o los pasajes que vamos a ver, parte del libro de Isaías. Isaías, capítulo 45, verso 22. Ese es el pasaje que nos va a ayudar a introducirlo en otro. En Isaías, capítulo 6. Pero en Isaías, capítulo 45, versículo 22, vamos a encontrar el requerimiento
esa mirada atenta. 45:22. Y dice así la palabra del Señor. 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Comienza el profeta diciendo mirad, y no quiero repetir la introducción, la importancia que tiene, verdad, en nuestra relación con Dios, el ver las cosas con nitidez. Mirad. Bueno, nuestra mirada se puede desviar a un sinfín de cosas, por eso Dios dice, ¿verdad?, al objeto al cual hemos de mirar. ¿Mirar a quién? A mí. Bueno, esto me lo está diciendo Jehová de los ejércitos, me lo está diciendo el Señor Todopoderoso a Isaías, pero si hacemos el puente del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿a quién y quién se le mirar? ¿Quién era aquel que decía, mirad a mí y sed salvos? ¿Quién era aquel que decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él fije su mirada? ¿Quién es el que reclamaba para sí la atención de toda la humanidad? ¿Cómo se llama? Dios. Jesús de Nazaret. Y él es Dios. Pero es la persona de Jesús de Nazaret la que nos está diciendo, ¿verdad? Mirad a mí. Mirad a mí cuando nací. Y hubo algunos, ¿verdad?, que supieron entender esa mirad a mí. Y le buscaron con ahínco. Y trabajaron. Y recorrieron cientos de kilómetros porque deseaban ver al que había nacido. Deseaban mirar con atención, porque no solo le miraron, le adoraron. Y cuando hay adoración, hay una mirada profunda. Cuando nos dirigimos a Dios y le adoramos, es que estamos observando su belleza, estamos observando su maravilla, estamos observando todo aquello que le caracteriza. Y nos estamos postrándonos compungidos delante de sí. Mirad a mí cuando nací. Mirad a mí cuando iba creciendo. Y él era el centro, ¿verdad?, de atención de muchas personas. Y la palabra no nos dice mucho de esa época, solo algunas cosas puntuales e importantes, que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Para con Dios y para con los hombres. Los hombres, ¿verdad?, en ese periodo observaban a Jesús. Pero llegó un momento determinado en la historia, en la vida de Jesús de Nazaret, cuando él abrió, por decirlo de alguna manera, su ministerio para aquello a lo cual él había venido a proclamar el resto de los cielos. Y en un momento determinado, el mismo cielo se abre. Y es Dios el que dice, ¿verdad?, de la necesidad de mirar a Jesús. Cuando dice, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y todos los que estaban alrededor, ¿verdad?, que escucharon la voz y entendieron que había sido un acto de la soberanía de Dios, dirigieron sus miradas a Jesús. Y Juan, en su primera carta, lo enfatiza. No estamos hablando de ningún fantasma, no estamos hablando de ningún ente incorpóreo, no estamos hablando de ninguna cosa rara, estamos hablando de uno al cual miraron y vieron nuestros propios ojos, a uno al cual tocaron nuestras manos, a Jesús, al Hijo de Dios. Lo comprendieron, vieron, ¿verdad?, al Hijo del Hombre. Mirad a mí a través de su ministerio, un ministerio corto pero intensísimo. 3 años aproximadamente, ¿verdad?, del ministerio que ha dado lugar a infinidad de obras y de libros. ¿Cuántas estanterías llenas de libros se pueden llenar simplemente hablando de lo que Jesús hizo en 3 años? ¿Cuántos libros tiene la estantería de lo que hizo Julio César? No tiene nada de comparación, ¿verdad? Y César en la guerra de las Galias estuvo mucho más de 3 años.
¿verdad? Pero no tiene ni punto de comparación la vida de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Sus obras, sus enseñanzas, seguirán siendo material, ¿verdad?, para sacar y más y más y más y más cosas. Muchos hombres del pasado, del presente y del futuro tendrán en esos llamados evangelios material más que suficiente para continuar investigando en la bendita persona de Jesús de Nazaret, y no se agotará, porque el ministerio de Jesús es el ministerio de Dios con nosotros. No se agotará. Pero hay que mirar a Jesús también cuando llegó a la cruz. Ahí fue alzado. En la cruz del Calvario las miradas se fijaron, se clavaron en Jesús de Nazaret. Muchos para burlarse de él, ¿verdad? Muchos para decir, oye tú, que eres capaz de hacer cosas importantes a otros, hazlo a ti mismo, baja, desciende de la cruz. Pero la gloria necesitaba primero, ¿qué cosa? El sacrificio. La gloria necesitaba primero el derramamiento de su sangre. El autor dice, mirad a mí, mirad a mí. En este capítulo 45, verso 22. Mirad a mí. ¿Y qué es lo que ocurre cuando miramos a Dios? Dice, y sed sanos. No una mirada, ¿verdad?, como antes dije, una mirada fugaz. No, es una mirada auténtica, intensa, en la cual